Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento de los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, con honda conmoción celebramos hoy el martirio de Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue enviado por delante para preparar la llegada del Mesías. Él es el precursor que con su vida y su ejemplo nos enseña que debemos estar comprometidos con la verdad. Juan el Bautista fue un personaje importante en la historia bíblica. Él fue enviado, como dije, para preparar el camino para Jesús, la llegada del Mesías, y fue enviado a bautizar a las personas en el río Jordán como un acto de arrepentimiento de sus pecados. Juan bautizaba con agua, era señal de conversión, para la conversión, para el arrepentimiento. Juan también predicó la llegada del reino de Dios y llamó a las personas a la fe y al arrepentimiento. A pesar de su aparente fracaso al ser encarcelado, su ministerio fue de gran importancia para establecer las bases del cristianismo. En este santo evangelio vemos el pecado de Herodes, que toma como esposa a la mujer de su hermano, un acto reprensible ante los ojos de Dios y de los hombres. Juan el Bautista tuvo el coraje de señalar el pecado de Herodes, lo que con ello le llevó al encarcelamiento. Pues San Juan Bautista nos enseña a ser valientes, a denunciar siempre el mal, el pecado. Pues aquí no tiene miedo de decirle las cosas al rey, a Herodes. Así también, queridos hermanos, debemos ser intolerantes ante el mal, ante el pecado. No debemos consentir
o tomarlo ya como normal, el pecado de los demás y también de nosotros mismos. Ayer meditábamos la integridad que debe tener todo cristiano y cómo el Señor denunciaba la hipocresía de los escribas y fariseos. Debemos ser íntegros, tanto delante de la gente como cuando estamos solos. Entonces aquí, hermanos, San Juan Bautista nos da una gran lección para aplicarlo en nuestra vida. Pues, en primer lugar, debemos estar muy comprometidos con la verdad. La verdad. No mi verdad, no tu verdad, que son cosas subjetivas, ¿no? Nos parece que es la verdad. Y otra es la verdad, nos guste o no. Hay que estar comprometido con la verdad, con lo que es. La verdad es nuestro Señor Jesucristo, y Él lo dijo, ¿no? Él ha venido a traer el reino de los cielos, enseñarnos el camino para alcanzar la vida eterna. Y también, pues, debemos meditar que nuestro pecado puede afectar a muchas personas, como en este caso, ¿no? Herodías, la hija de Herodías, y el mismo Juan Bautista, que pierde la vida por denunciar el pecado, por denunciar el mal, ¿no? Pues Juan Bautista fue valiente, muy valiente, y nos enseña que es importante estar dispuesto a enfrentar el pecado. Muchas veces tenemos esa tentación de quedarnos callados, de no decir nada, para no causar problemas entre comillas, ¿no? El problema ya está. Por ejemplo, una persona que vive conviviendo años y años, ya le parece normal, o una persona que no va a misa los domingos, ¿no? Entonces, hay que decírselo, ¿no? Hay que animarlos. Lógico que hay que usar palabras que construyan, que sumen, no palabras hirientes o que lo estemos juzgando, ¿no? No, hay que animarlos, exhortarlos, hacerlos ver, orar mucho por esas personas, ¿no? Y nosotros no somos ejemplo de nadie, tenemos también nuestros pecados, aunque estamos luchando todos los días, ¿no? Y por eso nos esforzamos para ir a la Santa Misa, no solo ya los domingos, sino más veces a la semana, porque son los pecadores los que van a misa, como los enfermos son los que van al hospital, son los pecadores los que acuden a la Santa Misa a pedir al Señor que le dé su fuerza, su sabiduría, su amor, su inteligencia, su bendición para seguir caminando este valle de lágrimas. Pues queridos hermanos, meditemos este pasaje de la Sagrada Escritura donde nos habla del martirio de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Pues Herodes, si bien es el rey, pero como dice aquí, actúa uno por el juramento, no debemos jurar, y otro respetos humanos, ¿no? Por respetos humanos. ¿Qué dirán los convidados? ¿Qué dirán los convidados? Nos puede pasar lo mismo también. Y, por último, nunca hagamos promesas cuando estamos demasiado emocionados, ni tampoco tomemos decisiones cuando estamos muy molestos. Mejor es calmarse, bajar las revoluciones, luego pensar con cabeza fría y tomar decisiones. Porque si no, podemos en ambos casos hacer cosas que no están bien y que nos vamos a lamentar por toda nuestra vida, como le pasó a Herodes, que se dejó arrastrar por sus pasiones, se emocionó ante el baile de su hijastra,
prometió, hasta llegó a jurar y luego se convirtió en un asesino. Hermanos, actuemos como Dios quiere. Por eso es importante que todos los días hagamos nuestro momento de oración, leamos la Sagrada Escritura, recemos el Santo Rosario, ¿no? Y con el prójimo esforcémonos por hacer obras de misericordia, ¿no? Como nos dice el Señor, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Bendiciones.